Vice News. Emma Coronel se entregó a Estados Unidos y busca un acuerdo. Se presumió como arresto, pero no lo fue. Vice News reportó que Emma Coronel ya esperaba ser detenida, una señal de que planea cooperar con autoridades de Estados Unidos para reducir su condena. Aunque se informó que Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenida en Estados Unidos, en realidad se entregó, lo que indica que podría buscar un acuerdo de cooperación con las autoridades a cambio de indulgencia, en su caso, informó Vice News. De acuerdo con datos del periodista Keegan Hamilton, pese a que autoridades estadounidenses informaron sobre el arresto, fuentes anónimas confirmaron que Coronel Aispuro ya estaba preparada para ser detenida cuando aterrizó el lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el estado de Virginia. Fuentes que hablaron con Vice News bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información dicen que la rendición de Coronel indica la existencia de un acuerdo de cooperación donde ella podría proporcionar información o testimonio a cambio de indulgencia en su propio caso, señala la publicación titulada Emma Coronel, esposa del Chapo, se entregó. Vice News cuestionó al abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lynchman, sobre la entrega voluntaria de su clienta, pero se negó a responder y solicitó que le informaran quién filtró esa información. Me sorprende que los federales hicieran esto. No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más, y es repugnante. Ella tiene hijos. Me complace responder a esta acusación si me dicen quién la filtró, pero me condenaré si voy a responder a un cobarde filtrador anónimo con una réplica puntual en el registro, dijo el abogado. El medio también solicitó la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, pero se negaron a comentar. La fuente citada por Vice News también dijo que la defensa de Emma Coronel podría solicitar reducir una posible condena, porque se entregó a las autoridades de Estados Unidos, con lo que evitó un proceso de extradición. El testimonio de la exreina de belleza podría dar información sobre actividades criminales de los hijos del Chapo Guzmán, Iván, Ovidio, Joaquín y Alfredo, señaló la publicación. La mujer de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana de Culiacán, Sinaloa, fue detenida el 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dulles, que se ubica en el condado de Loudoun, en Virginia, muy cerca de Washington, Distrito de Columbia, capital de Estados Unidos. Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del altiplano en México el 11 de julio de 2015. De acuerdo con la información de autoridades estadounidenses, después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión antes de la extradición de su esposo a los Estados Unidos en enero de 2017. Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del cártel de Sinaloa. Ahora Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal por un cargo de conspiración para distribuir 1 kilogramo o más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 1000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal hacia los Estados Unidos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico.
Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable.
La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.